Inesperada valentona ataca a nueva alumna, sin saber que es campeona nacional de boxeo. ¡Revelado! La escuela vibraba con susurros mientras Valentina caminaba por los pasillos. Sus nuevos compañeros la observaban con curiosidad. Aquel pequeño barrio hispano era un mundo pulsante, lleno de vida. Pero el corazón de Valentina latía como un tambor desafinado. Desde su llegada, había sentido la mirada de desconcierto sobre ella. El eco de risas lejanas se entrelazaba con la ansiedad que crecía en su pecho. Se sentía como un pez fuera del agua, y los murales vibrantes no lograban ocultar la sensación de incomodidad que la envolvía. Clara, la valentona del lugar, ya había hecho su entrada. Con cada palabra hiriente que soltaba, Valentina sentía cómo se desmoronaban sus ilusiones. ¿Quién se cree esa nueva?, se preguntaban en voz baja sus compañeros. La impotencia ardía dentro de ella, y una parte de su esencia se quería rendir, pero su abuela resonaba en su mente. La perseverancia es la clave, mija. Era ese mismo consejo el que a veces le daba fuerzas, pero que otras tantas la empujaba a cuestionar su lugar en este nuevo escenario. Dudar de sí misma era la mayor traición. Valentina había sido la campeona nacional de boxeo en su antigua ciudad. Esa historia, sin embargo, se había vuelto un secreto que guardaba con recelo. Y mientras Clara la atacaba con burlas, Valentina se adentraba en la penumbra de sus propios miedos. La presión de encajar la hacía cuestionar si valía la pena luchar. Su mente se desbordaba. ¿Y si su talento solo generaba más rechazo? La lucha interna que libraba era brutal, y cada insulto de Clara le hacía recordar que ser auténtica puede ser un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. Una tarde, el clima se tornó hostil. Clara, en pleno aula, la atacó sin piedad. Valentina sintió que cada palabra era un golpe directo a su autoestima. «Desafíame en el patio después de clases», gritó Clara. Desafiantes miradas se enfocaron en Valentina. La inquietud era palpable, el aire estaba cargado de tensión. La voz de su abuela resonaba nuevamente. «No dejes que te pisen». Pero en ese momento, la dichosa confianza que siempre había tenido se desvanecía. La lucha entre su instinto de no dejarse vencer y el miedo a rebelarse se intensificaba. Valentina sabía que había una línea delgada entre el combate y la dignidad. Sosteniendo su respiración, se enfrentó al dilema moral. ¿Seguiría ocultando su pasión? ¿O se atrevería a sacar a la luz quién era realmente? La ansiedad la devoraba mientras sus pensamientos le atravesaban la mente como un torbellino. No podía dejar que la valentona la pisotease, pero cada opción parecía venir acompañada de una carga dolorosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los minutos se deslizaban por el reloj, Valentina se preparaba para el enfrentamiento. El patio se llenaba de murmullos, risas y miradas curiosas. Su corazón era un tambor desbocado, y la expectativa de lo que iba a suceder la dejaba helada. No era solo una pelea, era su identidad en juego, su futuro en este nuevo mundo. Valentina sabía que este duelo podría definir su camino, y la presión de ser ella misma pesaba en sus hombros como una losa. La multitud se agolpaba, y en medio de ese caos estaban ellas, como dos gladiadoras en medio de la arena. Ella, con el orgullo de su pasado y la incertidumbre de su presente. Clara, con la arrogancia de una reina sin corona. La tensión era palpable, y Valentina, con la mente acelerada y el alma en llamas, se preparaba para el impacto que podría cambiarlo todo. Valentina respiró hondo, saboreando el aire pesado del patio. Alrededor, las risas y las voces se mezclaban en un tumulto característico de la adolescencia, pero para ella eran meros ecos distantes. Lo que le importaba en ese instante era lo que iba a suceder a continuación. El enfrentamiento inminente con Clara.
Sus pensamientos chocaban entre la urgencia de actuar y el temor que acechaba en su interior. Un enfrentamiento que no era solo físico, sino una lucha por reafirmar su verdad escondida. De repente, el grito de Clara la sacó de su ensimismamiento. ¿Tienes miedo de enfrentarte a mí?, la desafió su oponente. Las palabras eran como dardos, punzantes y directos, pero Valentina sintió que una chispa de determinación comenzaba a arder en su pecho. Durante años había aprendido a lanzar golpes en el ring, pero también había cultivado la fuerza mental necesaria para enfrentarse a oponentes implacables. ¿Por qué debería dejar que Clara desmantelara su confianza? Se sintió atrapada entre dos mundos. Su historia como boxeadora había sido un refugio de fortaleza y autodescubrimiento, pero aquí, en esta nueva escuela, cargar con ese pasado podía resultar abrumador. Valentina recordó las largas noches en el gimnasio, cada golpe lanzado como una liberación, cada victoria un recordatorio de su capacidad. Era un contraste doloroso el que vivía, su gloria oculta contra su miedo al rechazo. Mientras el círculo de estudiantes se adaptaba a su presencia, comenzó a preguntarse qué era lo que realmente deseaba demostrar. ¿Era solo una cuestión de orgullo? A medida que las miradas se intensificaban, Valentina sintió que la presión de los ojos sobre ella se volvía insoportable. La voz de su abuela resonaba en su mente, sus palabras de aliento como un mantra. No dejes que te pisoten, hija. Eres más fuerte de lo que crees. En ese momento, algo dentro de Valentina se sacudió. Con cada latido, se enfrentó a sus demonios. Si mostraba quién era realmente, podría ganar más que la lucha física. Podría reclamarse a sí misma frente a sus compañeros. La fuerza que había cultivado en cada esquina del cuadrilátero emergía como una repentina ola de claridad. «Claro, me atrevo», respondió Valentina, elevando la voz con una confianza renovada. Sus palabras no solo cruzaron el aire, sino que se asentarían en el sentimiento colectivo que la rodeaba. El sol brillaba intensamente sobre sus cabezas, intensificando el escenario donde tendría lugar su confrontación. Clara, visiblemente sorprendida, apenas disimuló su desconcierto. En su mirada, Valentina vio una mezcla de incredulidad y desafío. Las pulsaciones de tensión llenaban el espacio, y durante un instante todo se detuvo. Ahora, Valentina estaba lista para dar un paso hacia el ring, no solo para enfrentarse con su rival, sino para enfrentarse a su verdadero yo. Mientras el momento culminante se aproximaba, sintió un vuelco en su estómago. Su mente se concentró en la posición de sus pies, el peso en sus hombros y el fuego en su interior. La multitud, una mera extensión de su referencia, presenciaba no solo una pelea, sino una metamorfosis personal ante sus ojos. Valentina estaba a punto de dar un paso hacia su nuevo destino. Pero en ese instante de máxima claridad, un grito resonó en el fondo de su mente. «Sé tú misma, Valentina». El eco de su propia voz la retó en un torrente de emociones. Fue un recordatorio de que sus decisiones tendrían efectos más allá de esta disputa. Podía ser una campeona no solo en el ring, sino en la vida. Entonces, mientras se preparaba para avanzar hacia el desafío que la aguardaba, comprendió que había encontrado algo aún más poderoso que la victoria: la genuina aceptación de su propia identidad. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, un evento inesperado ocurrió. Un desconocido se acercó al borde del círculo. Una figura familiar emergió de las sombras. Valentina sintió un revuelo en su interior. No podía ser. ¿Sería su antiguo entrenador? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras una nueva incertidumbre se agregaba a la mezcla. ¿Haría esto cambiar el rumbo de su lucha? La tensión en el aire se intensificó aún más, y Valentina se preparaba no solo para la confrontación física que la aguardaba, sino para un encuentro que podría redefinir todo. La figura que emergía de las sombras se acercaba lentamente, y su rostro se iluminó por el sol, revelando la firmeza que Valentina había conocido desde siempre. Era su antiguo entrenador, un hombre que había marcado su vida como boxeadora, y que había sido la figura paterna que tanto necesitaba. Su corazón dio un vuelco. La mezcla de sorpresa y nostalgia fue abrumadora.
¿Qué hacía él aquí, ahora? Justo en su momento más crucial. La multitud comenzó a murmurar, pero Valentina estaba completamente absorta en la visión de su entrenador. Esa sombra del pasado que había tratado de enterrar resurgía en un instante, y junto a ella, una avalancha de recuerdos. Las horas interminables en el gimnasio, cada golpe lanzado con dedicación, las charlas motivadoras antes de una pelea. Las palabras de su entrenador, siempre atinadas y firmes, resonaban en su mente. Valentina, la verdadera lucha no es solo en el cuadrilátero, es enfrentarte a ti misma. El significado de sus palabras se tornó claro en ese momento. No podía dejar que su historia se definiera por las dudas de los demás. Así que, teniendo a su entrenador de nuevo frente a ella, una nueva determinación se encendió en su interior. Tenía una oportunidad no solo de demostrar su valía ante Clara, sino también de reafirmar su decisión de ser genuinamente ella misma. Valentina, enfréntala, la animó su entrenador con un gesto de aprobación, que se sintió como un antiguo vínculo reavivado. Al pronunciar su nombre, ese mismo grito interior que había escuchado previamente, resonó con más fuerza. Sé tú misma. Era un recordatorio de que esta lucha no solo iba de vencer a Clara, sino de conquistar sus miedos, de alcanzar su verdadero potencial. Con cada milésima de segundo que pasaba, la mirada de Clara se tornaba más desafiante, y las voces de la multitud se convertían en un murmullo lejano. Era el momento de tomar la decisión. ¿Dejaría que el miedo la dominara? ¿O podría aprovechar esta energía renovada para convertirse en la mujer que siempre había querido ser? Valentina llenó sus pulmones de aire y recorrió con la vista a su alrededor. En sus ojos había expectación, pero en sus entrañas ardía la llama de la confianza. Instintivamente, se sintió más liviana, como si cada carga emocional que había llevado consigo se desvaneciera, dejándola libre. Alzó la mirada hacia su entrenador. La aprobación de sus ojos fue suficiente. En ese instante, su decisión se cristalizó. «Voy a hacerlo», murmuró para sí misma, sintiendo que cada palabra se transformaba en una declaración de intenciones. Dando un paso hacia adelante, se posicionó con firmeza, en un estado mental que había cultivado durante años. Sin embargo, su formación había implicado más que solo golpear y recibir. Se había convertido en el arte de entender el propio valor y posicionarse con claridad en la vida. Justo cuando iba a hacer su ataque inicial, una sombra pasó frente a ella. Un silencio momentáneo envolvió el ambiente, la verdad parecía en el aire. ¿Qué más podía traer su regreso a la palestra de boxeo? ¿Qué más significados se esconderían detrás de la presencia de su entrenador? Valentina sintió que la emoción la desbordaba. No solo estaba luchando contra Clara, también luchaba contra las expectativas familiares, los corazones desilusionados y su propio camino no trazado. La tensión en su interior alcanzaba un clímax, y sabía que cada movimiento contaba, más allá del ring. Era difícil no dejarse llevar por la adrenalina y el miedo, pero ahora tenía la oportunidad de salir beligerante y victoriosa. El duelo estaba a punto de comenzar, y Valentina sentía que lo que estaba en juego era mucho más que ganar. En ese instante de claridad pura, vio su propia leve sombra reflejada en el suelo, y no solo un destino, sino la posibilidad de crear su propia historia. ¿Cómo iban a reaccionar los demás ante su lucha? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y cada segundo contaba. Mientras se preparaba para el contacto, una pregunta asomó en su mente. ¿Podría este encuentro reconfigurar la narrativa de su vida? Todo dependía de cuán fuerte estuviera dispuesta a sacar esa fuerza acumulada en su training y en su identidad. El destino de Valentina se redefiniría así en la lucha que estaba tomando forma. Valentina sintió el aire tenso alrededor de ella. El murmullo de la multitud se desvanecía en el eco de su respiración. Su mente estaba en caos, una tormenta de pensamientos que chocaban entre sí. Se centró, consolando su inquietud al recordar el impacto que había tenido su entrenador en su vida. De repente, ya no solo era una boxeadora dispuesta a golpear, era una mujer con propósito, un ser que comenzaba a entender que su verdadero combate era interno.
Esta es mi oportunidad, pensó. Se dio cuenta de que la victoria sobre Clara no solo se definiría en un terreno físico, sino en cómo se enfrentaría a sí misma. Las dudas que había llevado como equipaje pesaban menos en ese momento, reemplazadas por la adrenalina de querer ser auténtica. Mientras Clara la miraba, desafiándola, supo que esa intensidad no lo era todo. La determinación genuina podría ser incluso más poderosa. Con un movimiento decidido, Valentina ajustó su postura, sustentándose en un equilibrio renovado. Las palabras de su entrenador reverberaban en su mente, y en lugar de dejarse consumir por el deseo de complacer las expectativas ajenas, eligió escuchar la voz que emergía desde su interior. No era solo un combate, era la manifestación de un viaje de autodescubrimiento. Clara avanzó hacia ella, veloz y precisa. Valentina respondió ante la inminente amenaza, pero no solo como boxeadora. Se presentó con una nueva claridad. Su cuerpo se movió con una fluidez casi intuitiva, como si cada golpe fuera un paso hacia la construcción de la versión de sí misma que siempre había querido ser. Era consciente de sus fortalezas y debilidades, y en ese momento, se convirtió en su propio campo de batalla, enfrentando los ecos de la inseguridad. Un primer golpe se deslizó, y para sorpresa de Valentina, tuvo un impacto más grande en su mente que en su cuerpo. La conexión con el pasado se hizo más profunda. Cada enseñanza aprendida, cada cinta de boxeo apretada alrededor de su cintura, todo la había llevado hasta aquí. La victoria ya no se límites a lo físico, era esta transformación constante de sus miedos en empoderamiento. La pelea continuó. Y con cada intercambio, la frustración de Clara se intensificaba. Valentina vio más allá de la rivalidad. Clara era solo un reflejo de las batallas que había enfrentado, de las inseguridades que había amado y odiado. En ese ecosistema emocional, la lucha se tornó más intensa, pero la claridad en la mente de Valentina la llevó a comprender que el propósito detrás de cada golpe no era destruir, sino superar. A medida que la batalla se extendía, Valentina comenzó a visualizar no solo el triunfo, sino el proceso de su propio desarrollo. Había llegado a un punto donde sabía que la victoria no se mediría en trofeos, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a su verdad. Era una liberación, un flujo constante de descubrimiento que la abrazaba. Con cada golpe que daba y recibía, había algo más profundo subyacente. El amor propio que comenzaba a florecer. La pelea, aunque física, se tornó en una representación de resistencia frente al pasado. Esto es para mí, se dijo, sintiendo el sudor en su frente. Al tiempo, una nueva certeza se gestaba. Podía transformar el dolor en fuerza, el miedo en valentía. Al final del asalto, ya no tenía que luchar por los demás, sino por la mujer que estaba dispuesta a emerger, lo que había permanecido olvidado. Justo entonces Clara, al borde de la desesperación, lanzó su golpe más fuerte. Valentina, aunque sabia y confiada, no tuvo tiempo de evitarlo. El impacto la llevó al suelo, y en un instante pareció que el tiempo se detuvo. Mientras estaba de espaldas sobre el ring, contempló la refracción de las luces sobre la lona. Una pregunta penetrante atravesó su mente. ¿Podía levantarse una vez más, no solo físicamente, sino desde la esencia de quien realmente era? Esa inquietud, esa urgencia de responder la pregunta, quedó suspendida en el aire. Su esencia, su nueva verdad, todavía pendía en el hilo de la concreción. ¿Sería capaz de aprovechar este nuevo desafío y levantarse más fuerte que nunca? La pelea aún no había terminado. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones, el eco de la pregunta aún reverberando en su mente. En cada instante que pasaba sobre el suelo del ring, una voz interior retumbaba con insistencia, instándola a levantarse. No era tan solo el desafío físico lo que enfrentaba. Era una prueba de su valor más profundo. Había aprendido a luchar contra los golpes externos, pero esta vez, el verdadero desafío era levantarse del suelo emocional y enfrentar la adversidad que representaba su propia historia. El dolor en su costado era agudo, pero lo que realmente la atormentaba era la imagen de su reflejo en la lona.
Una mujer que había dejado atrás tantas expectativas, pero que ahora se veía vulnerable, cuestionando su valor en el cuadrilátero. Regresar a la posición inicial no solo significaba levantarse físicamente, sino enfrentar un espectro de dudas que la acorralaban. ¿Era capaz de buscar la victoria que ahora parecía tan distante? Recordó las noches pasadas entrenando junto a su entrenador, ese ser que había despojado a la boxeadora de su armadura y había dejado a Valentina al descubierto. En esas sesiones, ella había contemplado no solo su técnica, sino sus emociones, sus miedos y sus aspiraciones. Cada caída en el entrenamiento había sido un paso hacia entender que su derrota no definía su historia. Con ese pensamiento como ancla, una chispa de determinación comenzó a avivarse en su pecho. Con un grito interno, se obligó a actuar. Comenzó a mover sus extremidades, el peso de su cuerpo sintiéndose cada vez más ligero con cada pequeño esfuerzo que hacía para levantarse. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, pero Valentina eligió concentrarse en el sonido de su propio aliento, marcando un ritmo que la guiaba hacia arriba. Finalmente, con esfuerzo, sus manos encontraron la lona, y se impulsó hacia una posición erguida. Estaba de pie, temblando, pero de pie. Clara la observaba con sorpresa y algo de temor. Era evidente que no solo se enfrentaba a una oponente que había reaparecido. Había un aura renovada en Valentina que la hacía parecer imponente. La determinación reconstruida era palpable, y Valentina sintió cómo su cuerpo respondía a esa nueva energía. Clara, antes tan segura, ahora mostraba signos de duda. La mujer que había estado en la lona no solo había sobrevivido a un golpe físico, había transformado esa experiencia en fortaleza. En lugar de ver a Clara como una rival temible, la reconoció como parte de su proceso de crecimiento. Aquella presión competitiva que antes sentía, se convirtió en una oportunidad para seguir desafiándose. Con una posición firme, Valentina se preparó para el siguiente asalto. La incomodidad del dolor tenía un nuevo matiz. En lugar de un lastre, se sentía como una señal de su increíble resistencia. Clara avanzó, y esta vez, Valentina percibió el ataque no como una amenaza, sino como una invitación a mostrar lo que realmente había aprendido. Cada golpe que intercambiaron ahora era diferente. Valentina no solo reaccionaba, sino que estaba enfocada en el arte de boxear como una extensión de su voluntad. Cada movimiento llevaba consigo el peso de su autodescubrimiento y la travesía que había iniciado. Había crecido, y la metamorfosis se reflejaba en su capacidad de anticipar las acciones de Clara, redireccionando la energía negativa hacia su propio impulso. La pelea se tornó más intensa. Valentina sentía cómo el sudor y la fatiga se convertían en testigos de su crecimiento. Pero el verdadero reto aún no había llegado. En un giro inesperado, Clara hizo una maniobra estratégica, lanzando un golpe con un ángulo que la había sorprendido antes. Sin embargo, Valentina encontró su voz interna, gritando más fuerte que nunca. «Soy más de lo que creía ser». El golpe, fuerte y decisivo, la golpeó nuevamente, pero Valentina estaba lista. Fue un llamado a transformarse una vez más. Mientras caía, se preguntó por qué había tenido que llevar un miedo por tanto tiempo, y en la caída, halló la respuesta. Levantarse era lo que verdaderamente la definiría. La arremetida emocional y física en el suelo la dejó respirando con dificultad, pero una idea brillaba con fuerza en su mente. Tal vez no se jugaría por ganar una competición, sino por liberarse de una misma. La pelea había transformado su visión. Mientras el árbitro contaba, se dio cuenta de que esta vez no se mediría la lucha en puntos, sino en la resolución de permanecer de pie. La multitud contenía el aliento, y Valentina reflexionó con claridad extraordinaria. Este sería el momento de verdad, el que la definiría. Con la meta de levantarse para encontrar su verdadera fortaleza, se lanzó hacia la lucha, una vez más, buscando no solo la victoria, sino una conexión más profunda con su propósito. ¿Sería posible que este asalto no solo marcara su futuro en el ring, sino una nueva vida? Eso, ella lo descubriría a medida que el último asalto se acercara.
El conteo del árbitro se desvanecía mientras Valentina se esforzaba por recuperar el aliento y la claridad mental. En su mente, cada segundo que pasaba representaba no solo un desafío físico, sino también un diálogo interno profundo. Sentía la expectación del público, como un imán que la atraía hacia su objetivo. Las miradas rivales y admiradoras eran presiones, pero en lugar de abrumarla, la empoderaban. A medida que sus pies se afianzaban en el suelo, recobraba la esencia de la boxeadora que había sido y la que estaba destinada a ser. Valentina entendía que el dolor de su caída no era un símbolo de debilidad. Por el contrario, cada caída había sido la brújula que había reorientado su camino hacia el autodescubrimiento. Aquella mente crítica y llena de dudas que la había seguido durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse en un eco lejano, sustituida por una voz potente que le recordaba su travesía. Alzó la vista y se encontró con Clara, quien ahora parecía menos segura de sí misma. La transformación de Valentina no solo la había impactado a ella, había desafiado la confianza de su oponente. Con un movimiento rápido, Valentina se posicionó, rivalizando en fuerza y determinación. Esta vez no iba a permitir que un error definiera su valor. El desafío que antes la había paralizado ahora era el combustible que irritaba sus ganas de avanzar. Los intercambios de golpes continuaron, pero Valentina no solo respondía. Estaba tejiendo su estrategia, anticipando cada movimiento, despojándose de miedos que había atesorado durante años. El sonido de los guantes al impacto era música en sus oídos, un himno a su crecimiento personal. Cada intercambio era un peldaño más en la escalera hacia la autovaloración. Sin embargo, en la intensidad de los golpes y los giros estratégicos, una sensación inquietante comenzó a surgir. Valentina sentía que había algo más en juego. No solo se trataba de ganar la pelea, había una necesidad aún más profunda de reescribir su narrativa. ¿Cómo podía compartir su historia, sin dejar que el miedo a la derrota dictara sus decisiones? Era evidente que Clara era el espejo de su lucha, una representación de los desafíos que había enfrentado y del coraje que le faltaba al principio. A medida que avanzaba el asalto, Valentina decidió arriesgarse. En un movimiento audaz, lanzó un golpe directo al rostro de Clara, un ataque que la tomó por sorpresa. No fue solo un acto de agresión. Fue una declaración de su transformación. Al ver a Clara retroceder, comprendió que lo que había aprendido en la lona era que cada golpe, cada error, cada pérdida, era un ladrillo en la construcción de su identidad. El tiempo parecía detenerse cuando, tras el golpe, Clara se equilibró en el borde de la autodefinición. Ambas mujeres estaban en un punto crucial, no solo en la pelea, sino en sus propias vidas. Valentina se dio cuenta de que tal vez Clara también enfrentaba su propio viaje de fortaleza. La empatía brotaba dentro de ella, iluminando la dureza que había acumulado a lo largo de su proceso. El último asalto estaba aquí, y el conocimiento de que su lucha iba más allá del ring la llenaba de una confianza renovada. Esto era un renacer, una liberación de las limitaciones autoimpuestas. Mientras los campanazos resonaban en el ambiente, Valentina se preparó a enfrentar su oponente, pero también a sí misma. Las decisiones que tomaría en los próximos momentos la llevarían hacia un futuro incierto. Las tentaciones del pasado danzaban a su alrededor, pero había algo en su interior que gritaba por romper ese ciclo. Era hora de que no solo luchara por la victoria, sino también por el reconocimiento de su propia valentía y fortaleza. A medida que el gong sonaba y la pelea se adentraba en su clímax, Valentina se preguntó, si no temía a la derrota, ¿qué la mantendría alejada del triunfo? En la fusión de sus dudas y su determinación, un nuevo desafío se alzaba. El miedo a su propio potencial. Podía aceptar que, en la búsqueda de su mejor versión, tenía que dejar atrás no solo el miedo a perder, sino también a ganar algo que nunca había concebido. La respuesta estaba a un puñetazo de distancia. El gong resonó con fuerza, un eco que pareció interrumpir el tiempo y cortar la respiración de Valentina. Las luces del ring brillaban intensamente, casi deslumbrantes, y en medio del agotamiento físico, su mente se encontraba en un torbellino. Cada golpe que había lanzado y recibido en el asalto anterior había sido más que una batalla. Era el campo de un despertar. Clara, su rival,
se relanzaba en la pelea, recuperando fuerza y buscando una oportunidad para volver a establecer el ritmo. Sin embargo, Valentina comenzó a reconocer una verdad fundamental. Cada golpe, cada encuentro con la adversidad, le había revelado algo nuevo sobre ella misma. No era solamente la lucha física lo que la impulsaba, sino la necesidad de demostrar que su valor no dependía de la victoria o la derrota. Mientras Clara avanzaba, Valentina miró a los espectadores en las gradas. Sus rostros estaban llenos de expectativa, pero lo que la atrapó no fue solo la presión del juicio ajeno, sino la idea de que su historia resonaba más allá del ring. Se preguntó si, al final de la pelea, podrían mirar al suelo, al círculo que había acogido su crecimiento, y ver en ella una historia de superación, no solo un número en el marcador. Se sintió más amiga de su propia vulnerabilidad. La aceptación de su fragilidad había sido el primer paso para desmantelar las estructuras mentales que la limitaban. Mientras se enfocaba en su respiración, se dio cuenta que su verdadero desafío no era el puño de Clara, sino el miedo latente de no ser suficiente. Un temor que la había acompañado desde sus inicios en el boxeo, desde antes de que todo comenzara. Con un nuevo enfoque, Valentina ajustó su postura y se preparó para la siguiente combinación de golpes. Clara venía con un ataque después de haber recuperado el aliento, pero algo en sus movimientos denunciaba inseguridad. Valentina no solo tenía que anticiparse a cada golpe, sino también a su propio miedo de volverse a caer. En ese momento, idea y acción se entrelazaron. Cuando Clara lanzó su jab, Valentina hizo un paso lateral, esquivando el golpe con elegancia, y casi por instinto, contrarrestó con un gancho al hígado. Clara se encorvó, y en ese instante de vulnerabilidad, Valentina comprendió que esta era su oportunidad. No se trataba de humillar a su oponente, sino de demoler las barreras que había levantado dentro de sí misma. Era un golpe para demostrar que podía, un golpe que alimentaba su fuego interno con el poder de la aceptación. Los siguientes intercambios eran más que movimientos, eran danzas. Valentina se sentía más viva, más fuerte, cada golpe un latido de su voluntad. Sin embargo, esa lucha interna seguía presente, temerosamente observando su avance. Sabía que la victoria estaba al alcance, pero eso conllevaba su propio riesgo. ¿Podría enfrentarse a las expectativas de otro triunfo? La posibilidad de no ser suficiente se insinuaba como una sombra. Mientras avanzaba hacia lo que se suponía sería el último asalto, sintió la presión como un peso pesado. Sus ojos y mente volvían a Clara cada vez que la verdad le golpeaba con más fuerza. El verdadero oponente no estaba fuera, sino dentro de ella. La lucha por definir quién era en el rostro del temor a no cumplir las expectativas se hacía palpable. Fue entonces que, casi como si el universo respondiera a su dilema, Valentina escuchó un susurro desde el fondo de sí misma. Es este momento el que defines a la boxeadora que serás. Con esa revelación, se propuso que no se trataba solo de ser fuerte o valiente. Era la aceptación de su historia, un hecho implacable. Sin embargo, el tiempo apremiaba y la pelea alcanzaba su clímax. Valentina se hermanó con su propia vulnerabilidad, lista para dejar ir el miedo a ese potencial, el nuevo reto cuya revelación prometía cambiar todo. Podría ser realmente la campeona que soñaba, no solo en el ring, sino en su vida. Cuando la campana sonó para el último asalto, un nuevo gancho llegó a su mente. ¿Sería este el momento en que todo lo aprendido se mostraría al mundo, o tendría que enfrentar la sombra de su propia incertidumbre una vez más? La respuesta estaba tan cerca, que ya se podía sentir. El aire del gimnasio se espesaba con el sudor, y la determinación que envolvía la preparación para el último asalto. Valentina sabía que lo que se jugaba esa noche no era solo un combate físico. Se encontraba en la cúspide de una revelación personal. A cada movimiento su mente giraba en torno a nuevos interrogantes. ¿Lograría realmente superar su propio miedo al fracaso y abrazar su deseo de ser más que una simple boxeadora? Esa transformación era lo que realmente deseaba, incluso más que el título. La campana sonó y el mundo exterior se desvaneció. Clara, a su frente, era un espejo.
un reflejo de la lucha interna que poseía Valentina, y del miedo que la había acompañado desde sus primeros días en el boxeo. Se ajustó los guantes, sintiendo el peso de sus decisiones. Ahora entendía que cada golpe debía partir de un lugar de confianza y autocompasión, no del deseo frenético de demostrar algo al mundo. A medida que comenzaron el asalto, Valentina se permitió observar su entorno. Cada espectador, cada respiro y cada expectativa, vibraba en el aire denso del gimnasio. Sin embargo, en lugar de sucumbir a esa presión, se enfocó en cómo podía hacer de cada movimiento una danza de autodescubrimiento. Utilizando su cuerpo como instrumento, encontró una nueva forma de boxear. No desde la defensa contra el miedo, sino desde el poder de su vulnerabilidad. Clara lanzó un directo certero, pero Valentina, en lugar de bloquearlo desde el pánico, lo convirtió en una oportunidad. En una fracción de segundo, todo su entrenamiento y esas lecciones internas emergieron. Ella se movió, esquivando el golpe, y lanzó un uppercut, tan fluidamente que incluso pareció un destello de luz en la oscuridad. La respuesta era más rápida que sus pensamientos, más decidida que su historia de temor. A medida que avanzaba el asalto, Valentina comenzó a notar el esfuerzo de Clara. La rival no solo luchaba contra la boxeadora frente a ella, sino tras cada movimiento se podía percibir su propio camino. Era evidente que Clara también tenía sus demonios. Valentina no llegó a pensar en humillaciones o victorias, sino en la conexión genuina de ambos ser humano. Era como si el ring se hubiera transformado en un espacio sagrado de lucha dual y autenticidad. La adrenalina fluía por sus venas mientras se entregaba a cada golpe. Era como si en ese instante, cada duda que había tenido se evaporara. La vulnerabilidad se transformó en fuerza, y la lucha personal se convirtió en una expresión de poder. Lo que había sido solo un juego de combate, se transformaba en un viaje de autotransformación. Se preguntó si, al final, quizás ser campeona significaba más que solo un título. Tal vez se trataba de ser una versión más completa de sí misma. Mientras el asalto se acercaba a su clímax, Valentina sintió una revelación más profunda. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la habilidad de avanzar pese a él. Esta era la lección más crucial que había aprendido en el camino hacia el boxeo. Cada golpe era una afirmación de su identidad, una celebración de su perseverancia, y un homenaje a todo lo que había superado. El gong sonó, resonando en su pecho como un eco consciente. En aquellos instantes, estaba lista para enfrentar la inevitable conclusión de la pelea, pero también para confrontar lo que había descubierto sobre ella misma. Sin embargo, cuando el árbitro levantó la mano de Clara en señal de victoria, Valentina sintió que su propia batalla no hacía falta ser medida a través de una victoria en el ring. Así, con el corazón palpitante y el sudor goteando, otro con un poder inesperado se presentó ante ella en forma de una nueva estudiante en el gimnasio. ¿Eres la campeona que he sido convocada a desafiar?, la joven preguntó, provocando que el nudo en su estómago se aguijoneara de una manera desconcertante. Valentina sabía que la lucha personal iba más allá de una contienda física, y que el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Valentina se quedó paralizada por un instante. La joven frente a ella, de unos 18 años, llevaba en sus ojos una intensidad que desafiaba cualquier noción de inseguridad. Su pregunta resonó en su mente como un eco incómodo. ¿Era realmente merecedora de ese título que la joven proclamaba? Atraída por la intriga y el desafío, Valentina sintió una mezcla de emoción y aprehensión. La nueva estudiante se presentó como Sofía, y con ese nombre se conjuraron nuevas tensiones dentro de la mente de Valentina. Sin embargo, la mirada de Sofía estaba llena de respeto y determinación, elementos que Valentina entendía bien. He escuchado que eres formidable en el ring, continuó Sofía, esbozando una sonrisa desafiante. Quiero que me enseñes, pero también quiero demostrarte que soy digna de tu tiempo. Cada palabra de Sofía la agitaba. Era un llamado a la confrontación, pero, más importante aún, era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones. Valentina comenzó a cuestionar
si podría ser un modelo a seguir, no solo en términos de habilidad, sino también en lo que significaba ser fuerte, auténtica y vulnerable. La responsabilidad de guiar a otra persona la hizo dudar de sí misma. «¿Y si no estoy lista?», pensó Valentina, enfrentándose a la voz de la duda en su interior. Pero, por otro lado, vislumbró la oportunidad de crecer en este proceso, no solo como boxeadora, sino como persona. Las lecciones que había aprendido a partir de su propia lucha, se disponer a convertirse en las lecciones que podría ofrecer. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, respiró profundamente y miró a Sofía con una renovada determinación. «No tengo todas las respuestas», dijo, «pero estoy dispuesta a ayudarte». Con esas palabras, Valentina dio un paso hacia adelante, aceptando no solo el reto de instruir, sino también el desafío emocional que una nueva relación significaba para ella. El primer entrenamiento fue intenso, con Sofía mostrando un estilo agresivo y natural que la sorprendió. Valentina no solo dirigía los movimientos correctos, sino que empezaba a cuestionar su propia técnica y filosofía en el boxeo. Mientras observaba a su joven estudiante golpear el saco con furia, se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad también le permitía crecer. Sofía, en su búsqueda de autodescubrimiento, comenzaba a reavivar ese fuego dentro de Valentina. A medida que avanzaba el día, Valentina sentía que algo más se despertaba en su interior. Era la renovación de su propósito, la chispa que había tomado forma en su pecho durante el último combate, el deseo de no solo ser una combatiente, sino también un faro para otros en su camino. Esa conexión con Sofía se sentía como un vínculo sagrado, una posibilidad de empezar a transmitir su viaje y sus luchas. En la semana que siguió, las sesiones se volvieron más frecuentes. Sofía demostraba una disposición feroz para aprender, mientras Valentina encontraba su voz como mentora. Así como había emergido de su propia lucha en el ring, comenzó a ver la capacidad de Sofía de desafiar sus límites. Lo que comenzó como un acto de enseñarle a alguien más, se transformó en lecciones compartidas, donde cada golpe revelaba fragmentos de su propia historia. Sin embargo, lo que Valentina no había anticipado, era el momento en que Sofía revelaría su propia experiencia de boxeo. Una campeona nacional, en un circuito menos conocido. A partir de ese instante, la atmósfera entre ambas cambiaría, y Valentina se enfrentaría a un dilema difícil. ¿Podría aceptar que su estudiante tenía un talento que desafiaba el suyo? Esa pregunta palpitaba en su mente, llevándola a cuestionar su propia valía y sus aspiraciones de ser una líder. El eco de esas palabras desató una tormenta en su interior. A medida que Valentina se veía forzada a confrontar un nuevo capítulo emocional, supo que el viaje estaba muy lejos de haber terminado. El desafío no era solo avanzar en la lucha, sino también navegar por el laberinto de la autoestima y la conexión. Su mente se empezó a agitar con esta nueva revelación mientras consideraba: ¿qué sucedería cuando la que tenía que desafiar fuera ella misma? Valentina respiró hondo, anclándose en el presente mientras los ecos de su pasado se entrelazaban en sus pensamientos. Había pasado por un viaje lleno de adversidad y autodescubrimiento. Pero ahora, con Sofía a su lado, se encontraba al borde de un nuevo comienzo. Se dio cuenta de que este encuentro con su estudiante no solo sería una serie de entrenamientos, sino un camino hacia el entendimiento profundo de su propia identidad y cómo ésta podía impactar a otros. Sofía brillaba con potencial. Sin embargo, la idea de que su estudiante pudiera eclipsarla inicialmente le provocó una tormenta emocional. Valentina se preguntó si podría manejar la comparación y la dinámica que surgía. Pero entonces, ese recordatorio interno emergió una vez más, el eco de su abuela. La verdadera fortaleza radica en la aceptación y en compartir tu luz con los demás. Esa chispa revivió su determinación. Las sesiones de entrenamiento se volvieron una danza curiosa entre la instrucción y el aprendizaje. Valentina incentivaba a Sofía a explorar su estilo, mientras disfrazaba la inseguridad que residía en su interior. Había algo hermoso en ver cómo Sofía se veía crecer. Además de eso, cada paso juntas era un reflejo del viaje que Valentina había recorrido. Fue progresivamente más fácil.
su antigua carga se hizo más ligera. En cada victoria de Sofía, Valentina encontraba un sentido de satisfacción propio. Ver a su estudiante conectar con su esencia boxística tocaba una fibra sensible en su corazón. Un día, tras una serie de prácticas particularmente exitosas, Sofía miró a Valentina con una brillantez en los ojos que resonó en el alma del entrenador. «Gracias por enseñarme no solo a boxear, sino a entender quién soy», dijo la joven, y esas palabras deslizaron por el corazón de Valentina un torrentoso mix de gratitud y reconocimiento. A partir de ese momento, cada encuentro era como un baile donde ambas se impulsaban hacia adelante, compartiendo y revelándose entre la ausencia y dudas. Valentina comprendía que el verdadero triunfo no proyectaba ganar una pelea, sino abrirse al mundo a través de la vulnerabilidad y la valentía. Había forjado un espacio donde las expectativas se desvanecían ante la autenticidad. Un día, mientras entrenaban, Valentina experimentó un instante revelador. En medio de un intercambio de técnicas, su mente se detuvo al recordar su primer día en la escuela, a cada burla cruel y al dolor por no encajar. De repente, se dio cuenta de que había dado la vuelta a esa historia. Las risas que antes resonaban en su pecho como ecos de inseguridad, se transformaron ahora en un canto de logro y superación. Aquella tarde, Valentina se enfrentó a una decisión importante. Clara, su antigua oponente, había mostrado interés en volver a entrar al ambiente del boxeo. Esta vez, no existía el miedo a lo desconocido. Había una necesidad de enfrentar no solo a su rival, sino la evidencia de que tenía el potencial de convertirse en su aliada. Valentina decidió invitar a Clara a una sesión de entrenamiento. Sabía que, al hacerlo, no solo abría las puertas a una posible reconciliación, sino que consolidaba su aprendizaje sobre la fortaleza y el compañerismo. Clara aceptó la invitación, y cuando llegó al gimnasio, la tensión flotaba en el aire. Sin embargo, Valentina había cambiado. La rivalidad que antes la había llenado de temor, se volvió un hilo que conectaba sus historias. La práctica fue intensa, pero Valentina y Clara comenzaron a fluir entre los golpes, descubriendo nuevas dimensiones de cada una. A medida que las semanas avanzaban, y la unión entre ellas se fortalecía, comenzaba a nacer una nueva comunidad de boxeadoras, en la que Valentina, Sofía y Clara compartían conocimientos y experiencias. Era un círculo virtuoso, donde cada golpe lanzado era un reconocimiento del camino recorrido. Un homenaje a la dolorosa fragilidad que las había llevado a convertirse en luchadoras. Valentina sentía que había alcanzado un sentido de integridad. No solo era una campeona en el ring, sino una maestra y una guía para otros. Este crecimiento la llenaba de satisfacción. La validación que tanto había anhelado había emergido de su propia historia, y ahora se difundiría a través de su conexión con los demás. Con cada paso, había demostrado su capacidad de levantarse y enfrentarse a los desafíos, tanto en la vida como en el boxeo. Finalmente, a meses de su último combate, y con una nueva perspectiva sobre su papel en el deporte, Valentina organizó una sesión de exhibición. A través de ella, no solo demostraría sus habilidades, sino que simbolizaría lo que realmente significaba crear comunidad y celebrar el poder del crecimiento individual entre las mujeres. La escena fue un estruendo de energía y emoción, donde cada uno de los presentes celebró la lucha personal y la superación. Valentina se sintió plena. Había enfrentado sus miedos, había crecido a partir de ellos, y había logrado más que un título. Había alcanzado un lugar donde la verdadera fortaleza, la aceptación y el amor propio dictaban su camino. Valentina había conquistado no solo el ring, sino su vida. El viaje nunca terminó, pero ella estaba lista para seguir adelante y compartirlo con el mundo. Ahora, sé parte de esta historia y descubre más sobre el poder de la superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.